buenos días, soy el doctor Brambila. Espero estén bien. Por motivos que ustedes ya conocen, vamos a estar dando aulas en la plataforma Canvas, que es la plataforma oficial que nos concede la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, ¿verdad? En nuestra cátedra, la cátedra de Clínica Quirúrgica, estuvimos abriendo el tercer módulo, ¿verdad? Clínica Quirúrgica 3, donde estuvimos viendo atención inicial a los pacientes politraumatizados. En esta aula vamos a estar tocando traumatismo de tórax, el manejo del traumatismo de tórax, un repaso general de lo que ya vimos en los capítulos anteriores. Como ustedes saben, el traumatismo de tórax son lesiones bastante graves. Las lesiones torácicas son el 10 al 15% de las muertes por trauma, ¿verdad? Le sigue habitualmente con frecuencia el traumatismo craneoencefálico. Son bastante graves, ¿verdad? Casi siempre los traumatismos de tórax van acompañados de lesiones también craneoencefálicas como cervicales. Muchos de los pacientes con lesiones torácicas graves, como por ejemplo la disección de aorta, los desgarros de miocardio, ya prácticamente no tienen acceso a poder llegar hasta el hospital con signos vitales, ¿verdad? No así en el caso de los paros cardíacos presenciados en un shock room, tienen indicaciones de reanimación, ¿verdad? De la toracotomía de resucitación, como le dicen. ¿Cuáles son estos mecanismos de lesión? El agente penetrante o agente contuso, ¿verdad? Pueden ser tanto un trauma penetrante de tórax como también a consecuencia de una contusión cerrada, ¿verdad? En los traumas penetrantes, el arma blanca tiene mayor porcentaje habitualmente en relación a los proyectiles de arma de fuego, ¿verdad? Los proyectiles de arma de fuego pueden ser tanto de alta como de baja velocidad. En cambio, en los traumatismos cerrados tenemos dos tipos de mecanismos, ¿verdad? Uno de ellos, el mecanismo directo, un golpe o una absorción directa del impacto en la cinemática del trauma, y el mecanismo indirecto, que puede ser tanto con compresión, torsión, aceleración o desaceleración también, el deslizamiento y la inmersión. Entonces, lo dividimos en los mecanismos de lesión, tanto penetrantes como cerrados. En esta imagen se puede ver como una radiografía simple de tórax, la que habitualmente solemos pedir el gold estándar, ¿verdad?, de las lesiones. Podemos ver cómo hay un aumento en el tamaño del botón aórtico, ¿verdad? En una imagen ya por resonancia magnética se puede ver una imagen que llama la atención a nivel del botón aórtico. Esto viene a ser un desgarro de la aorta a consecuencia de una lesión a nivel de la aorta en su callado, ¿verdad? Según la extensión, los traumatismos torácicos pueden ser puros o pueden ser combinados. ¿Qué hablamos de eso cuando estamos hablando de su extensión? Es los órganos que pueden estar comprometiendo. Muchas veces podemos estar hablando de lesiones que pueden acompañar lesiones cervicales, torácicas y abdominales, ¿verdad? Cuando decimos que solamente los traumatismos torácicos, sin otro compromiso, hablamos de traumatismos torácicos puros, ¿verdad? En cambio, traumatismo torácico combinado con otras regiones vecinas, vamos a hablar de los traumatismos tóraco-abdominales y los traumatismos cérvico-torácicos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas lesiones que pueden poner en riesgo
la vida del paciente en forma inmediata, ¿verdad? Las lesiones torácicas inmediatas pueden matar al paciente. Entre ellas tenemos varias, como por ejemplo la obstrucción de la vía aérea. Por eso en el A, B, C, D del trauma es un mecanismo de evaluación inicial de los pacientes politraumatizados. La primera medida a tomarse es la de la desobstrucción de la vía aérea, y eso implica elevación del mentón, apertura de las fauces, revisión de las fauces, ¿verdad? De cuerpo extraño, tanto prótesis como otros elementos que pueden estar obstruyendo la vía aérea. El neumotórax hipertensivo o neumotórax de atención, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo y el tórax inestable. Estos son lesiones que tienen que ser diagnosticadas en la primera evaluación, porque pueden poner en riesgo la vida del paciente. Ningún paciente con estos tipos de lesiones puede ser derivado o puede ser enviado para estudios sin una buena evaluación, porque el paciente corre el riesgo de fallecer o de evitar. Y el taponamiento cardíaco, ¿verdad? Ustedes saben que el taponamiento cardíaco tiene una triada clásica que es la que nos hace sospechar de la lesión. Las lesiones torácicas que potencialmente pueden amenazar la vida del paciente, entre ellas la contusión pulmonar, la contusión miocárdica, la ruptura de la aorta. Estuvimos viendo en la imagen las hernias diafragmáticas, lesiones traqueobronquiales que pueden ocasionar ruptura o laceración, y las lesiones esofágicas. Esos no van a matar al paciente en las horas doradas, le decimos nosotros, en las primeras horas, pero con el correr de los días puede ocasionar que el paciente tenga severos y daños que pueden terminar produciendo desde shock séptico hasta hemorrágica. Las lesiones torácicas que ponen en peligro la vida del paciente en forma inmediata, nosotros tenemos que saber manejarlas, entre ellas la obstrucción de la vía aérea, la indicación de intubación orotraqueal, cricotiroiditomía y la traqueostomía están indicadas. El neumotórax hipertensivo tiene que ser diagnosticado de forma clínica. Clínica es fundamental para la sospecha del neumotórax de atención. Habitualmente hay un colapso del pulmón del lado, hay hipertimpanismo, dificultad respiratoria, se puede ver desviación de la tráquea y el paciente corre el riesgo de muerte. El diagnóstico debe ser clínico, repito. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la auscultación, en la ausencia de ruidos, a la percusión del aitimpanismo, y la hemodinamia está comprometida. Hay una hipotensión. ¿Cuál es el manejo? Principalmente la descompresión inmediata. ¿Cómo hacemos eso? En el segundo espacio intercostal se hace una punción, se transforma el neumotórax atención en un neumotórax normotensivo, no hipertensivo, ¿verdad? Posteriormente a eso se debe realizar el tubo de drenaje pleural. El neumotórax abierto o la traumatomnea, como también se le llama, habitualmente es una herida bastante importante que puede comprometer a la caja torácica y provoca que haya una apertura de la pared que supera los 2/3 habitualmente de la tráquea. Entonces el aire sigue en la menor resistencia, quiere decir que el paciente va a estar metiendo al pulmón aire a través de la herida y no a través de la tráquea. ¿Qué va a ocasionar esto? También un neumotórax hipertensivo. Pues el manejo, la oclusión parcial con una gasa o una compresa estéril, ¿verdad? Dejando un extremo libre y dos extremos con leucoplasma. Entonces hacemos
una especie de válvula. Posterior a eso, se realiza el drenaje pleural antes del cierre definitivo de esa lesión, ¿verdad? Es el manejo, es la forma de colocar la presa en el orificio donde está la lesión, bloqueando dos lados y dejando un lado libre. ¿Para qué? Para que sirva como una válvula, ¿verdad? Se puede ver el velamiento de uno de los emitoras, el emitor derecho, y cómo la silueta cardíaca es rebatida hacia el otro emitor. Esto es altamente sospechoso de un hemotórax masivo. El hemotórax masivo es sangre dentro de la cavidad pleural, ¿verdad? Y habitualmente, para que haya un velamiento como el que vimos, completo de todo el tórax, estamos hablando de una cantidad aproximada de 1500 o más de sangre, ¿verdad? Actualmente, para que se borre los senos costodiafragmáticos, necesitamos nada más que entre 200 a 300 ml. El diagnóstico se sospecha por la clínica, la lesión, la ausencia y la matidez, ¿verdad? Y el paciente habitualmente está en shock. ¿Cuál es el manejo? La reposición de volumen cristaloide y la colocación de un tubo de drenaje pleural, ¿verdad? El tórax inestable habitualmente conlleva que hay una mala mecánica respiratoria a consecuencia de la lesión de múltiples cartílagos costales, ¿verdad? Y el diagnóstico habitualmente es clínico y radiológico, ¿verdad? La pared torácica pierde su continuidad y habitualmente tiene que haber más de 2 fracturas en 3 o más arcos costales. ¿Cuál es el manejo? El manejo principalmente es la intubación y el paciente es llevado a asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? No sobrehidratar, intubación en los casos graves, ¿verdad? Cuando ya hay compromiso en la mecánica respiratoria. Puede requerir asistencia respiratoria, como a veces no. En la mayoría de los casos, si el trauma, la lesión compromete varios arcos costales, se puede necesitar la fijación quirúrgica de eso para tratar de disminuir la cantidad de tiempo del uso del respirador, ¿verdad? Este respirador habitualmente está con una presión de expiración final aumentada positiva, ¿verdad? Y el taponamiento cardíaco, ¿verdad? Que es sangre en el espacio pericárdico, ¿verdad? De las dos ojos. Esto provoca la triada de Beck clásica, que es del alejamiento de los ruidos cardíacos, incurgitación auricular y hipotensión, ¿verdad? Se puede, por métodos auxiliares como la ECOFAS, llegar al diagnóstico, ¿verdad? La sospecha clínica y el tratamiento final, que es la pericardiocentesis en primera instancia, es la punción del espacio pericárdico, la salida de sangre, claro, y la toracotomía posterior para su manejo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El paciente está en shock hipovolémico. Lesiones torácicas que potencialmente pueden amenazar la vida del paciente, ¿verdad? Como las contusiones pulmonares, que es bastante característico, que produce una falla ya progresiva. Los pacientes necesitan oxígeno y están en hipoxia. Estos pacientes son de muy difícil diagnóstico. Por fracturas costales múltiples se llega a sospechar y estos pacientes requieren unidad de cuidados intensivos. Puede haber sospechas radiológicas, la tomografía es fundamental para volver la lesión. A veces no aparecen en primera instancia, aparecen a partir de las 48 y 72 horas, ¿verdad? La hernia diafragmática es otro cuadro grave, ¿verdad? El diagnóstico